Muy bien, hemos iniciado ya una etapa. Y éxito, porque estás comenzando de alguna Así manera. es, bueno, tenemos ya una semana, unos días y estamos muy contentos. ¿Cómo te está yendo bien? Nos está yendo bien, por bueno. suerte. Y un poco trasladar la pregunta respecto de lo que esta candidatura como aspirante presidencial por un partido como Acción Popular representa en este momento en que muchos miramos las encuestas, pero no es materia de esta entrevista centrarnos en el tema de las encuestas, sobre el que se ha hablado ya bastante en las últimas 48 horas, sino desde la perspectiva de un candidato que ya está corriendo la cancha. ¿Cuáles serían las principales, cuál sería el pilar de la propuesta que trae Alfredo Barnechea para jóvenes, para ciudadanos? Tú me permites, ¿por qué no hablamos de las encuestas un poquito en segundos? Fíjate, en todos los países del mundo las elecciones duran siempre 3 meses o menos de 3 meses. Y en ese lapso es en el que los electores ven los candidatos y deciden al final. Las encuestas a los únicos que confunden son a los encuestadores y algunos periodistas. Pero ¿cuáles son los números reales que tú ves en las encuestas? El número real es que la señora Fujimori parece tener como 1/3 del voto, de modo que parecería que si todo sigue así, aunque no está subiendo, y si ella se mantiene va a estar en segunda vuelta. No va a ser presidenta, eso no la hace presidenta del Perú porque hay un sistema de segunda vuelta y el rechazo es muy grande. Pero hay 67% que no está con Keiko Fujimori. Y de ese 67%, el que más tiene es 13%. De modo que la conclusión real de la encuesta, Pedro, es que la segunda posición, el que va a competir con Keiko Fujimori, es todavía un puesto vacío. Y va todo en una franja de 13 a 0%. Todos los candidatos que están ahí tienen o tenemos una posibilidad. Nosotros hemos empezado nuestra campaña hace muy pocos días. Yo he tenido televisión abierta por primera vez hace 2 días. Nuestra campaña recién comienza. Pese a lo cual Acción Popular, según la última encuesta de, no sé si es Apoyo o otras encuestadoras, tiene 3% como partido. Ipsos le da, como partido, 3%. Bueno, y en una serie de regiones como Oriente y como el Centro estamos más. La Universidad de San Agustín de Arequipa me dio a fines de diciembre, a mí, no sé si 4.5, 4.9, de modo que estamos súper entusiastas con esta elección. Porque al final, Pedro, y esto tiene entonces que ver con tu pregunta con la que arrancabas, toda elección es una confrontación entre 2 grandes modelos. Y en esta elección solamente hay 2 modelos. El modelo que representa Keiko Fujimori y que el resto de los candidatos ha seguido, que es el modelo que hemos aplicado en los últimos 25 años con los resultados que hemos visto, y el modelo de volver a las políticas desarrollistas, como le he llamado yo, con más intervención del sector público, para tratar de crear un país con igualdad de oportunidades. Mis propuestas se reducen básicamente a 2 grandes ejes. Eso, a ver. Un primer eje de largo plazo, y esa es la razón por la que yo quiero ser presidente del Perú, es porque estoy persuadido que el Perú puede ser un país industrializado en una generación. Un país atado para siempre, sempiternamente a materias primas, no será jamás un país desarrollado. Ningún país desarrollado es un país atado a materias primas. Esto no quiere decir, y en esto quiero ser muy enfático, que castiguemos las materias primas porque son una ventaja comparativa del Perú, son la fuente de financiamiento del Perú, siempre lo ha sido, la minería lo ha sido siempre, la minería ha sido la columna vertebral del país. Sé que esto que estoy diciendo puede no ser políticamente correcto, hay mucha gente antiminera, yo no soy antiminero, yo creo que la minería es una columna vertebral del país, pero no podemos quedar atados a materias primas. Para ser un país industrializado, siempre los países que han logrado la industrialización han tenido primero un piso competitivo de energía. Y el Perú puede ser el país más competitivo de energía en América del Sur. En consecuencia, tenemos las posibilidades de ser en una generación un país industrializado. Ahora, en el corto plazo, el Perú hoy, con este modelo, es una fábrica de desigualdades. Es un modelo que, por ejemplo, si tú tienes deuda de consumo como millones de familias, nadie controla las tasas de interés de esa deuda. La Superintendencia de Banca acaba de eliminar el lazo, el link, donde se ven las tasas de interés. En Chile hubo una concentración de los 2 grandes conglomerados que producen el 90% del papel higiénico y defraudaron con 500 millones y fueron castigados. En el Perú han hecho lo mismo los 2 grupos que controlan el 90% y nadie los ha castigado hasta ahorita. Hay una investigación en curso hace meses y no pasa nada.
Este modelo que pasa. Es un modelo, por ejemplo, que no controla adecuadamente y no defiende bien los precios que tiene que pagarnos por el gas. En consecuencia, es un modelo que hay que cambiar. Alfredo, si me permite, ese es el marco respecto de lo que usted quisiera aplicar. Pero yo le quería preguntar, y claro, en la línea de lo que usted está desarrollando, ¿cuáles serían las primeras acciones de llegar al poder? Te agradezco mucho la repregunta porque me permite completar el tema del corto plazo. Exacto. Nosotros lo que queremos crear en el Perú es una sociedad de bienestar. ¿Qué cosas proponemos? En primer lugar, queremos hacer del Perú un gran país de clases medias, un país de grandes clases medias. Los países que se han desarrollado, los países que han funcionado en el mundo, no solamente en términos económicos, sino incluso en términos políticos, con democracias estables, son los países de clases medias. Nosotros una de las primeras medidas que vamos a hacer es subir el umbral de impuesto a la renta, que hoy día está, como tú sabes bien, en 7 UITs. La UIT son 3.950 soles, de modo que por 7 esos son 27.650 soles, dividido entre 12 meses, la gente que gana más de 2.300 soles paga renta. Vamos a subir eso hasta 4.000, que son 12 UITs. Empiezan a tributar los que ganan hasta de 4.000 para arriba. Hasta 4.000 no van a tributar la renta. Y de 4.000 a 6.000 soles vamos a descontar de lo que pagan de impuesto a la renta todo lo que gastan en educación y en salud. De modo que hasta 6.000 soles vamos a devolverle a una inmensa cantidad de familias peruanas para fortalecer las clases medias, dinero que va a entrar a su bolsillo, que además va a permitir reinyectarse en el crecimiento de la economía peruana para fortalecer esas clases medias. ¿Cómo hacemos para compensar ese dinero que deja de entrar al erario? Estaba esperando la pregunta, y lo cual demuestra que tú eres un periodista muy competente, inteligente, porque en otros momentos... A ver, es muy interesante. En el Perú están pasando cosas muy extrañas, Pedro. El Perú tiene una estructura fiscal en donde la mitad del ingreso fiscal del Estado es IGB. Es un impuesto indirecto que pagamos todos, los formales y los no formales. La renta era el año pasado 37% y este año va a caer probablemente a un 33%, ha caído. En ese impuesto a la renta, y el resto son aranceles selectivos, etc. Pero en la renta pasa una cosa realmente extraña. La proporción entre empresas y personas es 60-40 y eso empieza a equipararse. Parece que vamos a poder llegar a una situación casi paritaria, es una cosa bastante absurda. Estamos exigiendo mucho al ciudadano. Ahora, entonces, exactamente, nosotros lo que queremos es, en esencia, ¿qué hay detrás de la filosofía que yo planteo? El Perú es un país extraordinario, yo como provinciano he viajado toda mi vida por el Perú y yo me deslumbro del Perú. Voy ahora, dentro de 2 días, a Arequipa y al Cusco. Cada vez que viajas al Perú es un país... Y es un país donde los peruanos hemos hecho cosas extraordinarias. Familias que han hecho grandes esfuerzos para educar a sus hijos, para crear negocios propios, la revolución de la gastronomía. Y todo lo hemos hecho sin el Estado. Al margen del Estado. Sin el Estado. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos el Estado al servicio de los ciudadanos? Lo ponemos al costado de los ciudadanos. Entonces, primero es una gran revolución de las clases medias. Y esta es una inmensa traslación de riqueza hacia las clases medias. Lo que pasa en América Latina y en lo que pasó en el Perú, por ejemplo, en el gobierno primero de García, es que la redistribución se ha hecho siempre por inflación. Y la redistribución por inflación es una redistribución en beneficio de los ricos. Los que tienen grandes activos y son ricos se hacen mucho más ricos con la inflación y el que sufre es el que tiene un salario fijo. De modo que esto que estamos planteando es una verdadera revolución fiscal y social. Ese segmento de gente, que te estoy hablando hasta los 4.000 soles, representa, según los cálculos que hemos hecho, unos 900 millones de soles. Estamos calculando cuánto sería el agregado de los descuentos de salud y educación, pero además la filosofía también es, oiga, si a las empresas se les permite hacer obras por impuestos, ¿por qué yo no puedo tener servicios por impuestos cuando el Estado no le da a los peruanos buena salud y buena educación? Tenemos todavía que estimar el número, pero frente a eso, ¿de dónde sacamos ese dinero? Y esa es un poco la gran estructura de traslado. Yo creo, por ejemplo, una cosa fundamental y una de las cosas que yo voy a hacer, me preguntabas qué cosa voy a hacer al comienzo, yo voy a renegociar el contrato del gas. Nos están pagando por el gas muy poco y en general yo quiero plantear una nueva relación. Yo creo que se necesitan 2 grandes pactos en el Perú. Primero, un gran pacto social entre el Estado y los ciudadanos
¿Qué le va a dar el Estado y qué van a hacer los ciudadanos? Ahí tengo varias propuestas más. Yo voy a subsidiar todos los medicamentos básicos para las enfermedades más comunes en el Perú hasta que el seguro de salud sea verdaderamente universal en el Perú. Hay otra cosa más, como nosotros todo tiene que ser de ida y vuelta, no solamente son subsidios del Estado, sino que los ciudadanos tienen que cumplir para que los ciudadanos reciban ese subsidio. Y este es otro de los grandes temas de la formalización. Tú sabes que en la población económicamente activa, que son unos 16 millones, más de la mitad es informal. El INEI dice que son 20%, pero en realidad todos los estudios internacionales dicen que es mucho más de la mitad que no pagan, que no están formalizados. Oiga, si usted quiere recibir ese subsidio, que usted lo puede recibir yendo con su DNI como ciudadano peruano, usted va a tener que hacer un pago y una formalización, un impuesto plano. Un impuesto plano. Un impuesto plano que estoy estimando en un 2% del salario mínimo. Que hace que incluso las personas en pobreza extrema puedan destinar ese pago para tener esos subsidios en salud, esos subsidios en educación. En consecuencia, es una gran revolución la que estamos planteando. Ese va a ser el estímulo para que los ciudadanos se formalicen. Sí, porque además esto tiene que ver con... Ese es un estímulo. Yo creo que nos ha ocurrido una cosa muy concreta. Yo he estudiado mucho los temas de formalización y de las propuestas de Soto en las que yo estoy muy interesado y que cuando yo llegue al gobierno voy a invitarlo a que me ayude a aplicarlas. Pero esto yo creo que es una medida fundamental, es un nuevo pacto. Ese es el pacto social entre el Estado, pero necesitamos un nuevo pacto. Sí, porque todos los candidatos desde hace 15 años señalan que hay que formalizar, que hay que combatir la informalidad, pero solo han sido decretos, normas, enunciados. Claro, eso no ha habido el elemento que haga que el peruano promedio se formalice. Ahora, esto es ida y vuelta, porque es normal que si tú no le das beneficios a los ciudadanos, no tienen por qué, pero acá van a tener un beneficio. Y tienen también los ciudadanos que cumplir, no es solamente el Estado el que va a cumplir. Tenemos que es como se va a financiar finalmente. El país como está organizado hoy día, Pedro, no funciona. En consecuencia necesitamos un nuevo pacto social, una nueva manera de ordenar la relación. Ahora, también necesitamos un nuevo pacto entre el Estado y las industrias extractivas. Industrias extractivas en general, he mencionado el tema del gas. Yo te puedo mencionar acá los números que tenemos. Estos son, por ejemplo, esto es sacado de Perú Petro. Estos son los embarques de los barcos, el nombre de los barcos, las toneladas que han sacado, los millones de BTUs que se han exportado y las regalías que nos han pagado. ¿Y son insuficientes en su concepto? Te lo voy a leer, por ejemplo, te lo voy a leer en 2 o 3 ocasiones, en 2 o 3 casos. El barco, el que tú quieras, el barco Gallina, que fue a México, pagó la regalía unitaria por millón de BTU, fue 0.06 centavos. Hubo otro, el Galea, que fue a Corea del Sur, que fue peor, fue 0.00. Hay en algunos casos, el mismo barco Gallina que va a Manzanilla pagó 0.17, pero... Ahora, estas regalías están establecidas a través de contratos que usted plantea renegociar. Sí. La pregunta es, ¿esto no puede ser entendido como una medida que desincentive inversiones? ¿Qué es lo que muchas veces se plantea? Sí, pero ¿no? eso tiene 2 respuestas. Una, yo creo en la seguridad de los contratos. Esto no se trata de una expropiación ni de una renegociación del contrato. Y eso requiere, por supuesto, acuerdo de las partes, pero este es el derecho de los estados a defender a sus ciudadanos y defender los intereses del país. Tan se puede hacer que ya lo hicieron. Porque el contrato que firmó Paniagua fue renegociado durante el gobierno de Toledo, cuando eran ministros Kuczynski y Quijandría, y les permitieron una serie de cosas. Por ejemplo, el lote 88, eran 2 lotes el de Camisea 1, ahora hay más gas en el lote 57, en el 58, pero en los 2 lotes de Camisea 1, o lo que se llama Camisea 1, el 88 y el 56. El 88 se hubo una licitación, participó incluso empresas francesas y se hubo una regalía de 37.24%. Está bien, pero eso no se está exportando, se está exportando el 56. Hay una distorsión. Totalmente. Yo tengo acá, por ejemplo... ¿Y por qué nuestras autoridades no han hecho nada? Esa es una muy buena pregunta, pero cuando yo sea presidente esto va a cambiar porque yo voy a defender a los peruanos y en esos recursos lo que vamos a hacer es la gran traslación de riqueza. Para eso vamos a ir al gobierno, para hacer una verdadera revolución en el Perú al servicio de las clases medias, al servicio del pueblo, pero por supuesto una revolución en libertad. Tengo acá, no es el momento de una discusión, este es el cuadro, esto es todos los precios reales, estos son los precios que sirvieron de marcador y estas son las regalías. En consecuencia, como ya se renegoció el contrato una vez, se puede renegociar 2. Pero es en general
yo creo que hay que plantear una nueva relación con las industrias extractivas. Yo creo en lo siguiente, yo creo en una relación de precios-regalías que no perjudica al inversor. Es decir, si usted tiene un precio bajo, usted va a tener una regalía baja. Si usted aumenta un poco el precio, me sube un poco la regalía. Si usted tiene unos precios extraordinarios como los que hubo en la década pasada, usted me paga una realidad. O sea, hay margen para negociar sin afectar la estabilidad absolutamente, jurídica. Y todo esto, por supuesto, con el respeto de los contratos y con el respeto de la seguridad jurídica. Alfredo, le propongo lo siguiente, hagamos una pausa muy breve. Me han pedido una pausa muy breve, pero regresamos porque le he escuchado y he visto en su plan de gobierno propuestas que creo que le pueden interesar a nuestra audiencia, como por ejemplo Beca 25. Okay. Muy bien, estamos de regreso con Alfredo Barrechea, candidato presidencial de Acción Popular. Alfredo, está usted planteando una serie de iniciativas y creo que también ha hablado respecto de posibilidades para la vivienda de alcance popular y también ha hablado, he visto en su programa la mención al programa Beca 25, que creo que también puede ser relevante, que nos explique un poco de qué viene y cómo se financia, ¿no? Vuelvo a repetir lo que te decía. Esta es la idea de que nosotros tenemos que ponerle al Perú y a los peruanos un piso común de igualdad de oportunidades. Es un país muy desigual. En el Perú, Pedro, no hay justicia y no hay igualdad. Y el Perú no tiene ni salud, ni educación, ni seguridad. ¿Cómo hacemos? Y he planteado en el tema de salud lo que vamos a hacer. Hay que expandir el SIS. El SIS yo creo que en 5 años podría llegar al 100% de la población del Perú. Tiene que haber educación de calidad. Por ejemplo, se habla mucho de la educación universitaria. La verdad es que ninguna de nuestras universidades está en un ranking mundial. No figuran ni siquiera en los punteros de América Latina. No figuran entre los 100 primeros, pero de ninguna forma. ¿Del mundo? No, que del mundo no figuran en los primeros 1500. En consecuencia tenemos que cambiar eso. Ahora, un tema fundamental que yo he planteado, para terminar con el tema de educación, a la beca 18, que yo creo que es muy interesante y es una cosa que hay que continuar, está llegando hoy día más o menos a unos 40.000 estudiantes. Nosotros vamos a crear la beca 25. He puesto así la beca 18 por la edad del pregrado, la beca 25 del posgrado. Nadie se quedará sin terminar estudios universitarios. Hoy día están pasando cosas terribles en los jóvenes universitarios. Les cuesta muy cara la educación. Esa educación, si la trasladan a un país internacional, no vale mucho porque no es una educación de calidad. A veces tienen que demorarse el doble de tiempo en terminar la carrera porque tienen que trabajar y no les alcanza el dinero porque las clases medias y las clases están agobiadas. Por eso también tiene que ver con la liberación impositiva, la revolución fiscal que estoy planteando. Pero vamos a plantear esa beca 25. Y vamos a plantear otra cosa que creo que es también fundamental. Vamos a crear el Fondo Antonio Raimondi. Yo he propuesto 2 fondos. El Fondo Antonio Raimondi para que el Estado avale a los proyectos emprendedores de los jóvenes universitarios. Naturalmente vamos a tratar de orientar a que esos proyectos emprendedores estén en ciertas carreras y en ciertas áreas de tecnología de punta. Lo cual se conecta con una de las cosas que queremos hacer, que es repatriar, o por lo menos repatriar intelectualmente, a esa pléyade enorme y extraordinaria de científicos y de técnicos que viven, peruanos que están en el extranjero. El profesor de biología molecular en Berkeley es peruano. El primer matemático de Brasil es peruano. El profesor de biomedicina en Harvard es peruano. Y tenemos todo ese talento desperdigado por el mundo. Vamos a crear la Red Perú para que esa Red Perú de capital científico, que fue además financiada por peruanos. Mi amigo Carlos Bustamante, que es este profesor en Berkeley, me dijo: Alfredo, a mí el Perú me puso $250.000 en el fondo para formarme todos mis años en Cayetano Heredia. Yo tengo que devolverle algo al Perú. Entonces vamos a conectar y yo creo que esa Red Perú podría ser una enorme asesoría para estos emprendimientos. Y entonces hacer avales y emprendimientos en las áreas de tecnología, de nanotecnología, de biomedicina, de bioenergía, etcétera, que creo que puede ser muy importante. Y el otro fondo que yo creo que va a tener un enorme impacto. Tú sabes que Fernando Belaúnde incorporó la Amazonía del Perú a los territorios, a los mercados del Perú. A la selva no entraron ni los incas, ni los virreyes, ni los presidentes, hasta Fernando Belaúnde, que con la marginal la abrió la selva. Hoy día la Amazonía del Perú es un yacimiento y un valor de agua y de oxígeno y de biodiversidad, no solamente para el Perú, sino para el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? En la cumbre climática que terminó en París hace un mes, se reveló que los países desarrollados estaban gastando al año $500.000 millones en financiar combustibles fósiles, que son precisamente los que causan el calentamiento global. Con este nuevo acuerdo mundial, ese dinero va a migrar a otras cosas.
energías renovables y a deforestación. Bueno, vamos a crear el Fondo Humboldt, nombre que le hemos puesto en homenaje al gran viajero y científico alemán de principios del siglo XIX. ¿Que va a estar orientado a qué, fundamentalmente? Que va a tener fondos de presupuesto público, fondos de las regalías de hidrocarburos de la Amazonía y fondos internacionales que tendremos que gastar para reforestación. La deforestación en el mundo es responsable de un 14% del cambio climático, de modo que es un tema fundamental la reforestación. Y con eso y con la industrialización en la Amazonía, yo creo que la Amazonía va a ser un elemento y una región fundamental en el Perú. Alfredo, usted cuando hablaba de la beca 25, esto es para cerrar y para precisar ese tema. Está orientado también para los estudios de posgrado, para profesionales que quieran una especialización, no cuentan con los recursos, tienen que trabajar y por tanto no pueden especializarse. Absolutamente. Y será un concurso abierto público como lo es Beca 18. Todo será con nosotros un concurso abierto, todas las licitaciones. Por ejemplo, lo que no ocurrirá con nuestro gobierno, lo que ocurrió en el contrato de lote 56 en que se lo dieron a dedo. Eso no pasará. Consecuencia, por supuesto, tiene que haber transparencia. Con la transparencia, hoy día, Pedro, tú puedes poner en internet todo. Así es. Pone usted una licitación, un aliado en ese licitación, bueno, se ponen en las redes. Así es. Y tú puedes discutir las bases de la licitación. Eso va a ser también un elemento para reducir la corrupción, que es otro elemento fundamental. Eso creo que es un elemento esencial. Ahora, diversos candidatos, para pasar a otra esfera de los temas de campaña, se han manifestado respecto al sueldo mínimo, ¿no? Hay candidatos que han establecido, como Pedro Pablo Kuczynski, que debe subir a 850, Acuña habla de 900 o un poco más, ya me perdí un poco, pues es un festival de precios. Y hay candidatos como Verónica Mendoza que hablan de 1.000 soles. ¿Ustedes en el tema del sueldo mínimo tienen una postura similar? Yo no quiero entrar a ese festival de números. O sea, lo que yo creo que, por supuesto, hay que aumentar el salario mínimo. No hay ninguna razón para que no se haya hecho. En todos los países esto se hace. Pero más importante que eso, tan importante que eso, es las condiciones generales de trabajo. Por ejemplo, yo acabo de estar en las primarias del partido, recorrí todo el Perú, y te vas, por ejemplo, a Chavimochic, una zona de boom de agroexportaciones. Una empresa que están exportando primero lo exportaron en espárragos, luego en paltajás, ahora en arándanos, miles de millones de dólares. ¿Cuánto gana el peón ahí? Ese peón no tenía, esto era una visita en diciembre, no tenía aguinaldo, no tienen seguros. Yo creo que tanto formales e informales, lo que tenemos que preocuparnos son de las condiciones generales del trabajo. Pero es consciente que puede haber una expectativa en un sector de la ciudadanía respecto a cuánto ofrece un candidato, más allá del número del festival. Lo que nosotros estamos planteando con esta, yo no sé si lo que hemos planteado con esta propuesta impositiva para favorecer a las clases medias, porque yo quiero crear un país de grandes clases medias, es verdaderamente una revolución sísmica. Ya te he dicho, creo que haberte dicho, que en América Latina las traslaciones de riqueza fueron por inflación, favorecieron a los que tenían activos. Esta es una traslación de riqueza brutal que vamos a hacer. Entonces, y esto tiene que ver con otro tema, Pedro, y es el siguiente. El gobierno que nosotros vamos a encontrar no es el gobierno que tuvieron Toledo, García y en parte Humala, que fue el gobierno del superciclo económico. Así es, de materias primas con alto... Cuando China crecía 10%. Y todo ese crecimiento del Perú, cuando el Perú crecía 6%... Con precios que se iban hacia arriba. No era sino la locomotora china. Se establecieron todos los estudios internacionales que a cada 1% de crecimiento de la economía china correspondía a 0,6% del crecimiento en Sudamérica. El caso de México y América Central están más pegados a la locomotora americana. En consecuencia, si China se desacelera y baja a 7, ahora dicen que está en 6,9, aunque con China no se sabe. Los números chinos son completamente opacos. Ese 6,9 de crecimiento no es consistente con las tasas de caídas del consumo eléctrico. Entonces, de repente, no es 6,9 ni siquiera. ¿De dónde sale el crecimiento? Si no va a ser las compras del mundo. Si las inversiones están paralizadas, tienen que salir fundamentalmente de inversión pública en infraestructura, como se hizo en los gobiernos de Fernando Belaúnde. Y de impulso a la iniciativa privada, como el caso y de impulso al consumo, de las viviendas. Y de impulso al consumo. Las viviendas, no solamente... Las viviendas, ¿por qué lo proponemos? Porque tu techo es un derecho. Y esto lo propone Acción Popular. O sea, el Estado va a tener un rol dinámico en un eventual gobierno de Acción Popular. Por supuesto. Y de impulso a la actividad económica. ¿Eso pasa por cambiar algo de la Constitución o dentro del parámetro de la Constitución? Déjame terminar, porque si te explico lo de las viviendas vas a entender bien la filosofía del asunto. Que no es un tema de... Hoy usted va a ser estatista, usted quiere volver al velaquismo, usted se ha vuelto como... No, momentito. Lo que nosotros vamos a defender a los peruanos. Esto no es un tema ni siquiera de izquierda o de derecha, sino casi de sentido común. Nosotros primero el Partido de Acción Popular ya hizo en sus 2 gobiernos
centenares de miles de viviendas. De modo que no es un partido que está proponiendo algo que no ha hecho. Nosotros vamos a hacer 1 millón de viviendas. El problema para el 1 millón de viviendas, Pedro, es fundamentalmente suelo. En consecuencia, el suelo, el Estado tiene que aportar el suelo, tiene que aportar los servicios, las inversiones en servicios. Pero una vez que está eso, vamos a licitar para que sea la empresa privada. No las grandes empresas brasileñas que ponen 300% los precios, como han hecho en todas las obras, en muchas de las obras que se han hecho acá, pero en fin, no hablaremos de eso. Ya bastantes problemas tiene con el Lava-Jato, en Brasil, sino que espero que sean empresas constructoras medianas y pequeñas peruanas, que tienen que tener 2 condiciones. Esas casas van a valer más o menos, incluso si uno les pone la habilitación urbana, que son unos $25 por metro cuadrado, van a tener entre 12 y 14 mil dólares de valor, ¿no? Van a haber hipotecas a 30 años, con tasas preferenciales. O sea, en primer lugar, esas empresas no me pueden poner el valor de metro cuadrado a lo que les dé la gana. Y en segundo lugar, van a tener unas tasas preferenciales de hipoteca social, que no van a ser subsidios. Van a ser tasas de inflación más algunos puntos, pero van a ser tasas preferenciales. No el 148% que te cobra, no voy a dar nombres para cualquiera de las casas. No, está bien, pero se entiende el esquema. Y entonces eso es. Y por tanto, es industria privada, es industria de la construcción, tiene un efecto enorme reactivador. Calculamos que 1 millón de viviendas deben dar trabajo a crearán 840.000 empleos. Pero por eso, en ese papel promotor que usted ha descrito, sí, que algunos pueden interpretar como más allá de la promoción y de la intervención en la actividad económica. Por eso la pregunta, ¿no? No sé quiénes interpretarán eso. ¿Pasa por la modificación de algún acápite constitucional? No se necesita un cambio de la Constitución. Lo que está es a estos señores del fujimorismo que vendieron a Aeroperú por $18 millones con todas las libertades y que se la dieron a LAN y a las otras empresas extranjeras. Eso es lo que queremos hacer. Con mi gobierno eso no pasará. Y para eso no se necesita ninguna Constitución. Para hacer, por ejemplo, promoción de la industrialización del hierro en Andahuaylas, juntando el hierro con el gas para hacer hierro de esponja, no necesito cambiar la Constitución. Hay un tema que se ha discutido en el Congreso y que es una discusión, intuyo yo, interesa a mucha gente, que tiene que ver, por ejemplo, con la devolución de los aportes de los ciudadanos que están dentro de una AFP. El Congreso ha aprobado una norma por la cual, de manera voluntaria, se puede retirar el 95% de ese aporte llegado a los 65 años. Hay candidatos, hay analistas que consideran que eso es un error. ¿Usted cómo ve esa medida? Mira, yo sobre eso quisiera apoyarme en los magníficos artículos que mi vicepresidente Víctor Andrés García Belaúnde ha publicado. El último de los cuales ayer en el Diario del Comercio, donde establece clarísimamente la pobrísima rentabilidad de las AFPs. AFPs que además cobran unas comisiones que no guardan ninguna relación con su performance. Parece un negocio tan gigantesco y tan rentable como el del narcotráfico, ¿no? Eso es un escándalo. En muchísimos países tú no requieres ni siquiera esas AFPs, esas cuentas están gestionadas por bancos. No estoy en contra del sistema privado de pensiones, ¿eh? O sea, no quiero sonar como una persona que está en contra, pero creo que ha habido unos enormes abusos que tú, por ejemplo, el levantar la mortalidad infantil, la mortalidad, no infantil, sino la mortalidad de las personas. Y, oye, los peruanos se mueren a los 110 años. Esa es una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, pues entonces es parte de la discusión que hay alrededor de este tema. Es que el tema de fondo, ¿a qué nos lleva, Pedro? Nos lleva a que no haya un Estado que regula. Por eso, no hay un Estado que en controla. Un eventual gobierno de Acción Popular habría una reforma de la legislación que ampara las AFP. Sí. ¿Y esto a qué apuntaría principalmente? Apuntaría a que esto no puede ser esencialmente un fondo gigantesco de dinero para las empresas privadas a largo plazo y muy baratas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y en qué te invierten las AFPs, ¿no? Se nombran entre ellos en los directorios. Pasa por determinar las rentabilidades. A que sea esto esencialmente fondos de pensiones. Fondos de pensiones y que cada persona maneje su dinero, ¿no? Esto también tiene que ver con proteger tiene que ver con muchos temas, ¿eh? Tiene que ver, por ejemplo, con, oye, ¿cómo hacemos para que en el Perú haya pensiones para todos? ¿Cómo hacemos para que haya porque en realidad es solo un sector de la ciudadanía la que está dentro de la AFP. Estamos hablando de 5 millones de peruanos. En realidad son 6, pero de todas maneras, por más importante que sea, son esferas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer unos cambios, pero quiero ser muy, muy enfático en decirte lo siguiente. Nosotros somos un partido de centro.
Nosotros no somos un partido en contra de la inversión privada ni la gestión privada de los fondos tampoco. Nos parece súper importante la industria privada, nos parece muy importante la relación brazo a brazo de Estado con inversión privada. Lo que creemos que ha faltado en el Perú es buena regulación. Yo te puse hace un momento 2 ejemplos concretos al comienzo. El del papel higiénico es un caso clamoroso, clamoroso, de robo a los ciudadanos. El caso de la deuda de consumo, cuando tú pagas y te cobran 150% de una tasa de interés o 120% de una tasa de interés, durante un año has pagado en intereses más que toda tu deuda y la deuda sigue siendo igual. Bien. Eso no sucede en Colombia, no sucede en Francia, no sucede en España. ¿Por qué tiene que suceder en el Perú? Bien, creo que hay muchos temas, como se ha podido esbozar en esta mesa, que va a ser motivo de otras conversaciones, otras entrevistas. Muchísimas gracias, no, al revés, Alfredo. Pedro, te agradezco mucho la oportunidad de estar Y acá. suerte en la campaña. Es la primera vez que tenemos oportunidad de conversar aquí, así que creemos que debe ser una campaña de muchas ideas y de poder esbozarlas para que la gente saque sus conclusiones.